Hola, soy Mario Cerdeño de los lunes cinéfilos y hoy me salto un poco mi tradición de escritura para recomendaros esta serie de forma audiovisual de una serie cuya segunda temporada se estrena dentro de nada en Netflix. Podéis ver, y os habéis fijado, es la que tengo de fondo de pantalla, que se trata del Sabor de las Margaritas, una serie autonómica que dio su salto a Netflix a primero de 2019 y que consiguió estar colocada durante un tiempo en el top 10 de la plataforma entre las series más vistas. Quizás venga ese triunfo de, de esa inspiración que tiene del Nordic Noir, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, esta serie, que yo he visto hace nada también, porque me quería poner, tenía muchas ganas de verla y por fin, aprovechando del estreno de la segunda, me lancé a ella. Son 6 capitulitos de 70 minutos, más o menos esta primera temporada, que van de menos a más totalmente, y que es una serie que, con un escaso presupuesto, como puede venir de una televisión autonómica, tiene un resultado muy, muy, muy apañado. Entre sus protagonistas de esta primera temporada está, como voy a decir, María Mera, Nerea Barros, Miquel Insúa, Ricardo de Barreiro y Tony Salgado, según mis apuntes. La serie se emplaza en este thriller, se emplaza en el pequeño pueblo gallego, típico pueblo gallego pequeñito, Murias. Ahí se desarrolla toda su historia. El leitmotiv es la desaparición de Marta Labrada y la llegada al pueblo de Rosa Vargas, interpretado por la protagonista de la serie, María Mera. A partir de ahí comienza la investigación en un pueblecito que, como tiene este tipo de historias, de manual, de thriller, todos sus habitantes o todos los que salen en la serie, todos los personajes secundarios, tienen algo que esconder siempre, algo que no dicen, algo que callan, alguna mentira que les lleva a comportarse de una manera determinada en el caso que están de alguna manera todos conectados, ¿no? Y bueno, la verdad que a mí me ha parecido un thriller muy atractivo, ciertamente que va, como lo voy a repetir, o si no, si lo he dicho ya, de menos a más, y que termina de una forma muy sorprendente, que da un giro a todo, y que sin duda quien la vea, quien la haya visto estará de acuerdo conmigo, y quien no la vea, le animo encarecidamente a verla, y que, como digo yo, que resista un poco la primera barrera que tiene la serie, porque es cierto que la serie no tiene un arranque muy satisfactorio. Cierto que hay ciertos secundarios no son buenos, que te pueden sacar un poco de la historia, pero es cierto que la serie evoluciona muy bien y que merece mucho la pena cómo se trata, cómo se va desarrollando, ¿no? Hasta ese final, esos dos o tres episodios, dos episodios, tres finales que son muy buenos. Y bueno, un poco quiero recalcar 5 puntos en esta recomendación. Primer punto, clave. Es un Nordic gallego, todo sabor gallego, en un pequeño, con una producción en el sentido con muy poco dinero y que saca un, un rendimiento económico a la historia maravilloso. Es decir, creo que la historia hay que verla desde ese prisma. Bueno, la historia no, la serie. Hay que analizarla y verla desde ese prisma. Desde el prisma de una televisión pública con un presupuesto ínfimo y que el resultado me parece súper óptimo. Y creo que ya solo por eso merece la pena. Y más merece la pena sobre todo productos localistas, como otras series que ha habido, por ejemplo, El Último Show, ciertas también series de la televisión, por ejemplo, catalana, de la valenciana. Al final, creo que hay que analizarlo desde ese prisma. También la televisión vasca, por cierto, que no voy a decir el nombre de series, pero ha habido dos o tres series muy buenas. No voy a decirlas porque yo soy muy malo para los nombres y no sé, y no las voy a pronunciar bien, y no quiero hacer el ridículo. Pero es cierto que la producción local está ayudando muchísimo a descubrir historias, actrices, actores, productores, series, directores, guionistas, eh, que gracias a eso, pues ahora mismo,
pues ahí están y que animo mucho a la gente a que se dé una vuelta por el tema local español porque merece muchísimo la pena. Y bueno, este Nordic gallego, situado en este pequeño pueblecito, o sea, es un thriller de manual. O sea, quien ame este género, la serie le va a encantar. Eh, Hay falsos culpables, hay gente que miente por motivos distintos, todos esconden en algo. Es típica aldea, típico pueblo en este tipo de historias que todo el mundo esconde algo y que es lo que un poco te va enganchando, ¿sabes? Creo que es uno de los principales motivos eso, la influencia del Nordic Noir, cómo se lleva ese gusto, o le da ese gusto, ese sabor, ese aroma gallego, que es creo que su parte diferencial de esta historia, y ese prim- pu- primer punto creo que es necesario explicarlo y por eso creo que merece mucho pena verla. Luego, siguiente punto, su protagonista, María Mera, que da vida a la esta teniente o no sé si es teniente, pero bueno, investigadora de la Guardia Civil, que llega a este pueblo a ponerlo patas arriba, vamos, eso es lo que hay. Una, una protagonista además que tiene como ese síndrome, entre comillas, no lo tiene, el síndrome de Asperger, que es un poco brusca, no se lleva bien con nadie, tiene un carácter muy fuerte, muy, no sé, muy peculiar, que a lo mejor al principio hasta que le coges el tono te cuesta, pero una vez que le coges el tono a su personaje, cierto que es un personaje muy disfrutón y ella lo hace muy bien. O sea, además leyendo reseñas de la serie, es verdad y cierto que, por ejemplo, mi compañero Lorenzo Mejino lo dice cuando habló de ella, se da un poco el aire a Sofía Ellis, ¿no? Eh, en la serie de Bron and Broen, el puente. Y es cierto que es así, porque al principio es un poco prototípica ese personaje del Nordic Noir, ¿no? Ese personaje mítico, ¿no? Eh, pero es cierto que ella lo lleva muy bien, María lo lleva muy bien a su terreno y creo que cuando conoces a su personaje, te atrae a ella, ¿no? O sea, te atrae, mola. Y creo que por eso una de las grandes razones de esta segunda temporada que más me pica la curiosidad es cómo evoluciona su personaje tras terminar la primera temporada, que no voy a desvelar nada para aquellos que no la han visto. Pero acaba muy arriba su personaje. Y muy interesante además. Entonces por eso creo que la segunda temporada, uno de las grandes ilusiones que tengo de su personaje, porque la historia, tal como acaba, creo que empezará otra cosa, de otra forma distinta, y creo que va a estar muy interesante. Otro punto, la historia, vuelvo a repetir como he dicho antes, la historia va de menos a más. Una historia que superada un poco la primera barrera del primer capítulo, segundo, em, evoluciona muy bien y creo que merece mucho la pena cómo se desarrolla sobre todo la trama principal. Algunas tramas secundarias mejor floquean un poco, pero creo que la trama principal está muy bien llevada. Es cierto que por ejemplo, al ser capítulo de 70 minutos, mm, no, no le viene bien que sean 70 minutos, también es cierto. Y creo que a lo mejor esta segunda temporada, no sé si serán de 50 minutos o serán de nuevo de 70, pero es cierto que le hace un flaco favor al principio que sean capítulos de 70 minutos. Hay algunos secundarios que no te pueden sacar un poquito, sobre todo el reparto joven, que no. Pero bueno, aparte de eso, de los capítulos de 70 minutos, creo que la serie se defiende bien. Son solo 6 capítulos y a lo mejor eso también al final, eso también le ayuda. O sea, lo que le resta un poco de 70 minutos, que sean 70 minutos por episodio, le ayuda a que solo sean 6. Y los últimos tres, vuelvo a repetir, los últimos tres capítulos finales son muy buenos. Con un final que os va a dejar con la boca desencajada totalmente. Bueno, el pueblo es otro de los elementos que más me gustan, aparte del desarrollo, de lo bien que se desarrolla la historia, porque el pueblo es, sin duda, el típico pueblo, típico Twin Peaks, ¿no? Salvando la distancia, el pueblo eh, aislado, entre comillas, donde todos los personajes están vinculados, que realmente vinculados a la propia historia, al propio pueblo, ¿no? Todos tienen que ver, todos son como hacedores de que la historia de esta historia se haya pasado, por ejemplo, la desaparición de la desaparición de la protagonista, todo el mundo tiene algo que ver, todo el mundo oculta algo, todo el mundo miente por algo, tienen secretos que esconden, y es un poco lo que hace.
que esta historia también sea un poco especial, ¿no? Una historia que la puedes emplazar en cualquier pueblecito del mundo, en España, pero también en cualquier punto del mundo. Y que bueno, sin duda, a mí me gusta mucho sobre todo esa interacción que tiene la protagonista con todos ellos, porque es como la outsider, ¿no? De este pueblo que se encuentra con toda la mondonga esta que hay. Y que bueno, que al final es como todo se va desarrollando un poco, ¿no? Tenemos el elemento del puticlub, zonas un poco perdidas de la mano de Dios, gente poderosa que está mezclada en el asunto, no sé, un poco todo, al final todo es un poco turbio, ¿no? Al final la historia, el sabor de lo que ocurre el sabor de las margaritas se va volviendo más turbio a la vez que avanza la historia, ¿no? Y es un poco también lo que más me gusta de ella, ¿no? Que se vuelve turbia, ¿no? Y muy bien narrada en ese sentido, ¿no? Narrada con pocos recursos, y eso sí que es verdad que es cierto que se nota, ¿no? Se nota un poco la falta de recursos, pero bueno, todo muy bien gestionado con un test de en forma de guión, ¿no? Que ayuda un poco a paliar esas carencias, ¿no? Presupuestarias, ¿no? Y creo que también por eso hace especial la serie, ¿no? Y es necesario también que la gente la vea, ¿no? Bueno, pues recapitulando, ¿no? Para ir terminando esta pequeña recomendación rápida. Tenéis que verla, El sabor de las margaritas, poneros al día antes de su segunda temporada en Netflix. Primero, porque es un Nordic Noir gallego con ese aroma a los Nordic Noir británicos y escandinavos que sin duda que os va a gustar desde mi punto de vista. La historia evoluciona muy bien, creo que superando una vez la primera barrera, que hay un poco de secundario y tal, que no son muy buenos. La historia evoluciona muy bien y merece mucho la pena por ese final. La protagonista, María Mera, es una maravilla, es un personaje que se disfruta mucho, que una vez que le cogéis el gusto en los primer y segundo capítulo, vais a disfrutarla muchísimo, a ella como actriz y al personaje. El pueblo muy Twin Peaks, muy de manual de thriller, que además, aparte, todo muy localista y también merece mucho la pena por eso. Luego, es una producción gallega de poco presupuesto, pero que sin duda está muy bien solventado este problema y creo que desde ese prima la serie merece mucha pena darla una oportunidad. Por lo tanto, si queréis ver esta serie, se encuentra en Netflix completa, la primera temporada, y cuando se estrene la segunda y si os gusta la primera, pues ver la segunda, ¿no? Así que bueno, eh, perdonadme todos los errores que he tenido, es mi primera vez así solo, así que nada. Si queréis ver El sabor de las margaritas, se encuentra en Netflix. Muchas gracias por acompañarme este ratito. Adiós.